Pichincha Universal, generando noticias. Saludamos muy cordialmente a Adoración Guamán, representante del Centro de Derechos Económicos y Sociales, además de docente de la Flaxo. Continuamos hablando de economía y política. El 27 de agosto de 2019 se llevó a efecto la audiencia dentro de la acción de acceso a la información pública, número 17233, bueno, toda una numeración ahí. Proceso constitucional planteado debido a la falta de respuesta oportuna al pedido de información que requería respecto del crédito contraído con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, cuéntenos un poquito las novedades en este sentido, porque parece que es el secreto mejor guardado del país. Claro. ¿Qué hay en esa carta de intención? Hay que preguntarse por qué es lo que no quieren que sepamos, qué es lo que han hecho o qué es lo que están haciendo, que necesitan guardarlo con tanto recelo. Bien, no es la primera acción que se interpone para conseguir que nos den esa información. De hecho, hace meses la Defensoría el pueblo del mismo Pueblo pidió, esta información. Desde el CEDE nos presionamos con una amicus curiae y ahí ya decíamos que era fundamental, porque primero tenemos el derecho como ciudadanas a que se nos dé esa información. Sin esa información no podemos controlar lo que está haciendo el gobierno, que debe rendir cuentas, pero además esa información es necesaria porque esto es una contratación de deuda pública y la Constitución obliga a que cuando hay estos procesos de deuda pública se sigan una serie de requisitos y una serie de pasos. Y además considerábamos desde el principio que la información acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a poner sobre la mesa que se trata de un tratado internacional que el gobierno no ha querido reconocer como tal para no pasarlo por la Asamblea, para no desvelar su contenido y para ocultar que se trata de un tratado inconstitucional, tanto por cómo se negocia como por su contenido. Ya, eso justamente. Lo que se ha pedido, se confiera fotocopias certificadas del acta resolutiva del Comité de Deuda y Financiamiento, fecha 11 de marzo de 2019, así como de todos los sustentos técnicos que reposan en ese comité y que sirvieron para autorizar la contratación de deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué deberían tener esos sustentos técnicos? Sí, es importante porque si durante una primera acción de petición de información lo que pedíamos era que el Ministerio de Finanzas nos diera el documento, sí. Esta está más refinada, creo que Richard González y el resto de abogados, que es muy importante saber que hay abogadas y abogados persiguiendo al gobierno para que nos dé una información desde los movimientos sociales. Y esto es importante porque cuando parece que el Estado de Derecho se nos cae y que lo tienen todo controlado y puesto a su servicio, lo que se llama, han llamado, por ejemplo, el profesor Franklin Ramírez le llama estado de excepción permanente. Parece que estamos en ese estado de excepción permanente y de repente, bueno, los movimientos sociales nos personamos para conseguir esa info. ¿Qué se pide ahora? Lo que se pide ahora no es el acuerdo como tal, sino que el Comité de Deuda responda. ¿Y por qué el Comité de Deuda y Financiamiento? Bueno, pues porque según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas es quien tiene que autorizar las operaciones de endeudamiento público. Y lo importante es a quién se demanda, porque este comité tiene unas personas que lo componen, que son los responsables, quién ha firmado. ¿Y quién es? Bueno, pues es el presidente de la República, el ministro a cargo de las finanzas públicas, el secretario nacional de planificación, no es cualquier persona. Las autoridades que han firmado esto o que han delegado la firma son responsables, primero, de que no se esté publicando la información y segundo, del contenido. Por tanto, tenemos claro que el Comité de Deuda firma un acta por la cual se autoriza la deuda y por tanto se autoriza la firma de ese tratado internacional. Para firmar esa deuda debería de haber seguido o debería de haber constatado que se cumplían unos requisitos constitucionales. Artículo 290 de la Constitución. Primero, que se debe recurrir al endeudamiento cuando los ingresos fiscales y los recursos que provienen de cooperación son insuficientes. Y segundo, fundamental, artículo 292. El endeudamiento público no debe afectar a la soberanía, a los derechos, al buen vivir y a la preservación de la naturaleza. Lo que queremos saber es cómo se realizó esta evaluación. ¿Dónde están los documentos técnicos que permiten que el Comité de Deuda tome una decisión y sepamos que esa decisión se ha tomado sabiendo que no se va a afectar a los derechos, a la soberanía, al buen vivir? Y la cuestión de la soberanía es fundamental. El FMI está manejando la economía del país. ¿Dónde queda la soberanía? El acuerdo con el FMI contiene obligaciones y el gobierno se ha comprometido a hacer lo que ya hemos hablado aquí, reformas laborales, reformas fiscales, restricción de los servicios públicos que afectan directamente mandatos tan básicos como el artículo 11 de la Constitución, que es la no regresividad y la progresividad de derechos. Bueno, que nos dé el sustento técnico. Entonces, lo que se pide, por tanto, son esos documentos. Es verdad que el Comité de Deuda nos envía por mail una serie de memorándums en los que dice que
lo que se nos da la información, en los dos memorandos que nos envía se refieren a una sustentación parcial del acta esta de aprobación de la deuda, pero en realidad revisando estos documentos no nos dan la información que requerimos. En ningún lado se establece que se cumple esto, pero además lo que se pide en la demanda de información es que el comité vaya más allá, que diga en qué se está gastando el préstamo y hasta dónde están llegando el cumplimiento de los compromisos del gobierno. Porque lo que está claro, porque el FMI emite un segundo documento en el mes de mayo diciendo que el Ecuador está cumpliendo muy bien. El ministro Richard Martínez en el mes de mayo le envió una carta a Christine Lagarde, que en ese momento todavía era la presidenta, diciendo el Ecuador se compromete a cumplir con todo lo dicho y si hay alguna política adicional, la someteremos primero a revisión del FMI. Esa carta hay que leerla porque es poner verdaderamente al FMI en el puesto de mando de la economía. Entonces, con todo esto, lo que se le pide y lo que la juez ha considerado que tenemos derecho a pedir y que se nos tiene que dar es exactamente en qué se está gastando ese dinero y qué estamos haciendo a cambio. Y bueno, ahí pero es que esta es la pregunta, o es otra de las preguntas del millón, porque ayer lo comentábamos con el presidente de la Cámara de Comercio, hoy le formulamos al economista que acabó de salir, ¿en qué se está gastando el dinero del Fondo Monetario Internacional? Ha llegado que $2.000 millones de los 4.200, ya, ¿en qué? ¿Dónde están? Bueno, eso es lo que vamos a pedirle. De hecho, el Comité de Deuda nos ha enviado en este mail donde nos envía, entre otras cosas, el tratado internacional que fundamenta la creación del Fondo Monetario Internacional. Bueno, hola, somos abogadas, no hace falta. Pero se nos dice textualmente que no constan los expedientes de este comité, que es el que está al mando de la regulación de la deuda pública, el que firma esto, no constan nuestros expedientes, los informes de cumplimiento de la carta de intención, ni las directrices que aprobó el Fondo Monetario para la concesión del crédito, ni los sustentos de los montos y valores desembolsados hasta la fecha. No tienen nada. ¿Quién lo tiene? Claro, porque esta acción de petición de información va acompañada o va en una línea de resistencia de los movimientos sociales y de las organizaciones de trabajadores, porque ya se han interpuesto 2 demandas de inconstitucionalidad por el fondo del asunto. Por un lado decimos, este acuerdo con el FMI es un tratado internacional. Y de hecho, leyendo los memorandos que nos ha enviado el Comité de Deuda, sí que se establece que si el Ecuador no cumple con lo establecido, no se desembolsará. Ergo, hay un compromiso. Y si hay un compromiso, es un tratado internacional. Entonces, primero, esto es un tratado internacional que debería haber pasado por la Asamblea, que debería de haber tenido un dictamen de la Corte. Quitando esta cuestión, que es importante porque el Estado de Derecho debería preservarse, lo que nos preocupa es el fondo. Es decir, este tratado internacional contiene medidas que van en contra de los derechos de todas y todos, como por ejemplo la reducción del personal en los servicios públicos. El gobierno se compromete a hacer una reducción del 1% de la masa salarial. ¿Cuántos despidos implica eso? Hay cálculos que afirman que hay hasta 140.000 personas. Esto es absolutamente contrario a, por ejemplo, el derecho a la salud, porque de 140.000 personas, muchas trabajan en que nosotras tengamos salud. Sí. Todo esto tiene responsables. Sí, porque llama la atención, Adoración, que se habla de 11.000 trabajadores que han salido de la función pública, pero las otras previsiones hablan de 100.000. Sí. ¿Cómo puede haber una distancia tan grande entre la cifra del gobierno y la que se ve, al menos en los nuevos desempleados? Bueno, realmente hay que ver cómo está calculando el gobierno. Si la no renovación de contratos, que era otro de los compromisos, el no renovación de contratos es uno de los compromisos que está negro sobre blanco en el acuerdo con el FMI. Claro, cuando decimos que estamos ante una situación de autoritarismo de mercado, realmente tenemos la prueba clara. Autoritarismo de mercado. Es decir, los mercados financieros están dictando nuestra política. Y es un neoliberalismo también por sorpresa, es decir, el programa electoral con el que este gobierno fue elegido no tiene ni uno solo de los lineamientos que en este momento se están imponiendo. Y fíjate que las autoridades, las instituciones financieras imponen, pero con total connivencia del gobierno, porque si leemos los documentos, el gobierno se compromete, el FMI apoya, es decir, ahí hay una complicidad, lo que le llamamos la captura del Estado, según el cual, creo que lo estabas hablando antes en la entrevista, hay unas élites gobernando en favor de ellas mismas. Y este es uno de los grandes problemas.
De igual manera, creo que la sentencia que acabamos de tener es importante porque se nos ha certificado a los movimientos sociales que tenemos ese derecho a que se publique una información. ¿Qué juzgado lo hizo? Pues ahora mismo no tenemos todavía... Pero para destacarlo, ¿no? Porque sentencia. Normalmente lo que suele ocurrir es que se les niega. Sí, esa es una cuestión que queremos poner sobre la mesa y que la hemos debatido. Porque esto de alegrarnos porque una juez cumpla con su deber constitucional... No debería ser. Sí, sin duda. No debería ser. Pero deberíamos estar acostumbrados... Es impresionante cómo en el Ecuador nos hemos acostumbrado al contrario. Exactamente. Ya se nos ha denegado, se nos denegó la anterior y esta, por supuesto, es un motivo de alegría, pero queremos mantenernos en el apoyo a la Constitución y a las leyes y al sistema, de justicia. Teníamos el derecho. ¿Con esto qué vamos a hacer? Bueno, con esto lo primero que vamos a hacer es dar luz y foco ante la sociedad de qué se está haciendo y luego mantener nuestra estrategia jurídica. Eso, ¿cuál es el efecto jurídico? Porque si es que ya hay una resolución, sentencia, ¿cómo se llama? Sentencia. Ya, una sentencia. ¿Es de inmediato cumplimiento? ¿Es obligatoria para las partes? Tienen que darnos esa información. La batalla va a ser ahora conseguirla porque, de hecho, cuando se nos denegó la primera sentencia, lo que se nos dijo es que el Ministerio ya nos había dado esa información. Y en la vista, yo presenté la amicus curiae del CEDES y el Ministerio de Economía dijo que la información constaba, que nos estaba dando era el acuerdo de creación del FMI. Entonces, no, esto no es la información que queremos. Decían que no hay más. Bueno, ahora tenemos una resolución que dice, denles la información. Vamos a pelear para que nos den esa información. En los términos en los que están pidiendo los demandantes. En los que lo estamos pidiendo los demandantes. Vamos a ver cómo conseguimos esto, porque las instituciones pues van intentando eludir. Y además porque todo da la impresión, por lo que dice el Comité de Deuda, que no la tiene. Entonces alguien la ha de tener. A partir de ahí es importante saber que la vía jurídica tiene unos límites y estamos preocupados también por eso, por lo que decía este estado de excepción permanente. No sabemos realmente qué habría pasado si este acuerdo hubiera pasado por la Asamblea Nacional o hubiera ido ante la Corte Constitucional. ¿Habríamos ganado algo con un dictamen favorable de la Corte? Bueno, pues es lo que podríamos Ahora temernos. mismo hay demandas de inconstitucionalidad en la Corte, en teoría debería responderse hasta en 15 días. Sí, hay una serie de la última se interpuso en agosto y creo que es una demanda muy clara que afirma que se trata de un tratado internacional, que no ha cumplido con el procedimiento y que por tanto, hay unos responsables y debería de corregirse el procedimiento. Pero cada vez tenemos menos confianza en que esta Corte Constitucional vaya a fallar a favor de la protección de los derechos constitucionales. Porque en tanto está ya transcurriendo el plan y su implementación. Esa es la otra cuestión. Cuando accedes a un proceso tan importante como este tipo de préstamos, toda la maquinaria del Estado está cumpliendo con las reformas que se tienen pactadas con el FMI. Entonces, los despidos están en marcha, los procesos hacia la reforma laboral están en marcha. Fíjate que hay un compromiso de este otoño de llevar a cabo todas las reformas que se han pactado. Esas reformas deben de estar ya en proceso de redacción con una asamblea, que probablemente las vote de manera favorable, y aún el gobierno intentará poner esa pantalla política de no somos nosotros, esto viene mandatado por el FMI. Impresionante. Entonces, perdóneme que le interrumpa, doctora Guamán. Aquí justamente lo que le preguntamos a la economista de la entrevista anterior es de esto, o sea, ¿qué va a pasar? Hay modificaciones en el Código de Planificación y Finanzas Públicas para poner topes a todo lo que es gasto público, Código Monetario y Financiero para incluso incrementar mucho de lo que tiene que ver con costos financieros y con el dinero electrónico o con billetera electrónica, Ley de Alianzas Público-Privadas, donde entiendo monetización, concesiones, delegación, esto de la refinería del Pacífico que pasa ahora a Guayas y que Manaví ya está protestando enormemente, es uno de los temas. Ley de Empresas Públicas, reforma en el plano laboral, ya está. Esto ya mismo simplemente. Sí, creo que para que se entienda, pero claro, dicho así suena como complejo, pero para que se entienda fácilmente, están poniendo el Estado al servicio del enriquecimiento de una serie de élites económicas. Están volviendo a retirar todo lo que en un momento dado pudo ponerse en función de la redistribución de la renta y la riqueza, están girando hacia otro sentido.
creo que es importante traer el tema de Argentina aquí, sí. porque realmente Macri ha sido el horizonte económico de este gobierno y del presidente. Entonces, hemos comentado últimamente que si era el horizonte económico, esperamos que también sea el horizonte político. Y que Argentina es la señal de que las ciudadanas y ciudadanos tenemos un límite de aguante y que lo que están haciendo con el Estado es realmente eliminar o retirar o hacer una regresión de derechos sociales, y los derechos sociales dependen de las servidoras y servidores públicos que están trabajando en los hospitales, de las personas que están trabajando en el IES, de las pensiones que se están reconociendo. Entonces, si están reduciendo el Estado, lo que están reduciendo es derechos. Y el mandato del FMI, lo hemos hablado otras veces, está claro, es una devaluación de la vida en el país, es una devaluación interna, como no puede ser de la moneda, está siendo de nuestros derechos. Esto ya lo han hecho en Argentina. El pueblo argentino ha hablado. Se ha configurado una coalición que ha ilusionado y sobre todo ha dicho basta, o va a decir basta, esperemos que todo salga bien, a este autoritarismo de mercado que se impuso por Macri. Y creo que además aquí la situación es todavía más grave, porque se están produciendo otra serie de actuaciones, ¿no?, en un estado de excepción permanente que decíamos que a nivel político también están obturando las posibilidades de competencia democrática. Por tanto, esta combinación es absolutamente peligrosa. Si por un lado, por un lado nos ahogan económicamente, nos restringen derechos, pero políticamente también. Y creo que esta combinación está dando como resultado que los movimientos sociales, que las diferentes grupos que están haciendo una crítica política, pues vayan pensando también en la manera de actuar. La jurídica solo es una. Estamos muy contentas con lo que ha pasado con esta sentencia, pero tenemos muy claro que la vía jurídica, además en esta situación, tiene un límite y que lo importante es la movilización, la creación de alianzas y cosas como estás haciendo aquí, ¿no? Poder difundir esta información y que la gente sepa lo que está pasando. Con estos tratados, hace muchos años Susan George, cuando hablaba de los tratados de comercio e inversión, decía algo muy, muy gráfico. Esto es como un vampiro al cual si le da la luz, se muere. Entonces, si nosotros ponemos el foco en qué hay dentro del acuerdo con el fondo, cuáles son las condiciones que Ecuador está cumpliendo para que el fondo le dé dinero, y no solamente es el fondo, es el BID, es el Banco Mundial, son todas las instituciones de préstamo internacional que están entrando en el país y están manejando la economía del país. ¿Y quiénes están enriqueciendo con esto? O sea, solo con información. Claro. ¿Vendría una luz al vampiro? Sí, bueno, con información, después de la información hay que conseguir la movilización, pero lo primero es conseguir que todo el mundo conozca exactamente cómo se están vendiendo el país. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.